decisiones. Acumulado año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Dios mío, más pero de esto es como de lógica de primero de homicidios. primaria. Es que es como lógica. Déjame prestarte un abaco entonces, Renata. No, es porque que estás en el midiendo abaco estás hablando de dos cosas, por números Dios. y tasa. No, son mediciones Yo no dije completamente eso. distintas. Sí lo dijiste. No. Sí lo dijiste. No. Y a mí me queda Simplemente claro. dije, a mí no, Adriana, es que sí, es importante, no, sí, Laura. sí lo quiero Es decir porque importante. estás diciendo cosas que yo no dije. Hola a todos mexicanos, de Esto México en Corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Rumbo a las elecciones del 2 de junio siguen los debates y en esta ocasión se prendió la mesa, pues al parecer la eterna perdedora del PAN, Adriana Dávila, sigue con sus mentiras tratando de engañar a la gente, pero Renata Turren y Laura Ballesteros la terminan callando. Adriana Dávila es un claro ejemplo del por qué los mexicanos ya no los quieren de regreso. Veamos lo que pasó. Estaremos justamente con las representantes de las candidatas y el candidato y les damos la bienvenida a esta mesa agradeciéndoles como siempre que estén con nosotros. Laura Ballesteros, coordinadora del equipo de Jorge Álvarez Maínez, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola a todas y a todos los que nos están viendo también. Muchísimas gracias. Adriana Dávila del equipo de Xóchitl Gálvez. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes. Y Renata Turren del equipo de Claudia Sheinbaum. Hola Paco, compañeras y a la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo se ajustan los discursos, las estrategias a días de la elección? Comenzamos esta ronda con Laura Ballesteros. Claro que sí. Bueno, pues primero decir que Jorge Álvarez Maínez en 8 semanas de campaña, en tan solo 8 semanas de campaña, ha logrado remontar 14 puntos. Esto es resultado de una campaña que primero apostó por la no polarización, por la no división. Y justo lo que hemos venido sosteniendo desde hoy temprano, nosotros prometimos una elección a tercios. Y aquí está, lo prometemos al inicio, lo dijimos en esta mesa, incluso esto es una encuesta de Nuevo León, pero salió Jalisco también hoy con una proporción muy similar, incluso Maínez por encima de la candidata Gálvez. Muchas gracias. Renata Turren, ¿cómo ajusta el equipo de Claudia Sheinbaum a partir de los datos, a partir de lo que es inminente, unas semanas más de campaña? Bueno, Claudia Sheinbaum ha sido muy estructurada y muy disciplinada. Creo que así definiría yo la manera en la que ella planteó su contienda en la interna de Morena, que a diferencia del PRIAN ni siquiera pudieron terminar su propio proceso, lo truncaron, le trataron de tirar el proceso a Movimiento Ciudadano, le tiraron al candidato de hecho, y Claudia Sheinbaum ha hecho una campaña que le puede gustar a la gente o no, pero de mucha disciplina y mucha estructura. ¿En qué se divide su campaña? En lo territorial principalmente, ella se está echando entre 3 y 4 mítines diarios en todo el país. De hecho, va a estar a punto de recorrer los 300 distritos electorales en este cierre de campaña. Me parece que se quedará en 290 y tantos o 290. Y que ha recorrido varias veces el país. Lo territorial que ha sido parte de la estrategia general de Morena. Y que en realidad mantener la estrategia permite, desde mi punto de vista, diferenciarse de quien no tiene una estrategia, que es Xóchitl Gálvez, que nos ha enseñado unas 20 versiones de ella misma, quién sabe cuál será la verdadera, y que nos puede enseñar otras 10, pero que si no nos muestra un proyecto de nación que no sea la restauración de lo que se perdió en 2018, me parece difícil que pueda avanzar, como ya hemos visto en la mayoría de las encuestas, que no es solo que no avance, sino que se empiece a preocupar por perder el segundo lugar. Adriana, ¿cómo ajusta? ¿Qué decisiones toma el equipo de Xóchitl Gálvez en rumbo a esta recta final? Sí, primero déjame decirte que quiero retomar un poco las palabras de Renata porque me parece que es fundamental, porque además describe perfectamente a lo que nos estamos enfrentando hoy en esta campaña. Es cierto, no ha cambiado prácticamente nada, y no ha cambiado prácticamente nada no en términos del posicionamiento de los candidatos y las candidatas, sino del estilo y de lo que nos estamos enfrentando como país. Dice Renata, Xóchitl nos ha presentado 20 versiones de ella, y lo que nosotros hemos visto de Morena, su transformación, de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, es que la versión que nos han mostrado de ellos sigue siendo la misma, la de la indolencia, la del poder, el abuso del poder, la del aparato del Estado volcado a favor de su candidata,
la del sometimiento que pretenden respecto de todos aquellos que no piensan como ellos, la de aplastar voluntades, la de usar los programas sociales, la de usar recursos públicos, la de tener una política pública verdaderamente que nos ha lastimado como país. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y por otro lado, pues me parece, y yo respeto enormemente a muchas personas que están en MC, pero fíjate cómo empieza mi estimada Laura este tema. Hemos crecido 14 puntos, nada más que hay que aclarar quizá en dónde. Yo estaría muy preocupada si esas encuestas, yo no voy a descalificarlas, Paco, no lo he hecho en ninguna mesa aquí, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos toca hacer, pero pues yo estaría muy preocupada que en los estados gobernados por Movimiento Ciudadano, pues tenga esa diferencia Álvarez Maínez, ¿verdad? Porque pues entonces significa que algo está pasando, quizá pues ni siquiera sus propios gobernantes están dispuestos a ayudar a Álvarez Maínez, pero bueno, ese no es el punto. Ese dices no que los gobernantes tema, se tienen que meter a la contienda, no, ¿es lo que dices, Adriana? No, lo que te estoy diciendo es que se debería reflejar en los resultados de los buenos gobiernos que tanto presumes. Así está todo el país. Okay. Vamos ahora. En fin, son dos encuestas, cada quien tiene sus datos y ya vi que hay quienes empiezan a tener también otros datos. Pero Reforma tiene sus datos, ¿eh? Ahora claro, los comentamos, claro. Y por eso yo dije con mucha claridad, yo respeto y no voy a descalificar absolutamente nada, solo me parece que ese discurso, viniendo por parte de quien tiene que venir, pues no funciona. Muy bien, pues si les parece, réplica respecto a esta primera ronda. Sí, a ver, de manera muy breve, yo creo que la gente está esperando evidentemente una mejoría en su calidad de vida y otra vez una propuesta y una alternativa de futuro en la mesa. El problema y lo que las encuestas nos están mostrando hoy es que ustedes no son esa alternativa y la gente lo está refrendando cada vez que se lo preguntan, no es el PRIAN. En la medida en la que ustedes vayan entendiendo esto, va a ser mucho más sencillo también que presenten mejores candidatos para la que viene, porque lo que parece que están haciendo ahora es defendiendo las pluris de Marco y de Alito, en lugar de presentar un proyecto de país como el que la gente está esperando. Casi 80% de negativos tienen, Adriana. Esa es la razón por la cual su campaña no entró y no está entrando. Ahora, justo y algo que me parece que es muy importante es qué bueno que existen las campañas políticas, que vivan las campañas políticas, porque cuentan. Platicaba con un colega tuyo que conocemos muy bien hace unos minutos por redes sociales y le decía, no le echen la culpa a los otros de los malos resultados que están teniendo de su campaña. En cualquier encuesta seria están entre 20 o 30 puntos abajo y seguimos sin entender por qué eso es problema de Movimiento Ciudadano. ¿No? Bueno. ¿Alguien más? ¿Comentarios? No, yo, me cansaré de decir que me parece grave que se diga que hay un uso del Estado, un uso de los programas sociales, que ahorita ni se están entregando porque hay veda, sin presentar las pruebas, que es un poco, no ayuda a la democracia el hacer ese tipo de acusaciones sin pruebas, es todo. Lo que no ayuda es a la democracia usar el aparato del Estado. Bueno, claro. Déjame nada más darte algunos datos porque me parece que no estás enterada, Renata, pero sí es importante. En Yucatán recientemente fue publicada un video en donde personajes de Morena estaban condicionando los programas sociales. Los servidores de la nación, que ha habido enormes, innumerables testimonios durante todo este tiempo en calle están, estos 23,000 servidores de la nación están distribuidos para hacer campaña a favor de Claudia. Tienes razón, no están entregando programas, ya los entregaron y los están entregando para mentir descaradamente diciendo que se les van a quitar si no votan por Morena. Se le van a quitar si son constitucionales. No, a ver, bueno, el presidente López Obrador no le importa la Constitución, la viola enormemente todo el tiempo. Es el primer coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum. Es más, es el primer interesado en que solo se hable de él todo el tiempo. Y bajo ese esquema, pues nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar, comparar los dos espacios y los dos modelos de gobierno que se tienen que comparar, y hacer una invitación a quienes nos están viendo a que no puede ser la propaganda ni el miedo el que los esté impidiendo acudir a ejercer una voluntad de voto el próximo 2 de junio para elegir entre algo que están ofreciéndote continuidad de un desastre que está en gobierno, o elegir entre la vida, la verdad y la libertad, que es lo que nosotros estamos apostándole, y a eso le apostamos y le seguiremos apostando. Bueno, los números nacionales de Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas, y no es que en todas, no cambian. La única encuesta divergente del resto es Massive Caller, que coincido por primera vez quizá en la mesa en que hay encuestadoras que son más bien instrumentos de propaganda. Lo es Massive Caller, quien se ha equivocado en varias elecciones
que ha tenido que pedir disculpas en video, que no tiene una metodología y que es la única encuesta que usa el PRIAN para decir, no, sí, de verdad que sí vamos creciendo, a pesar de que el resto no, y que, insisto, donde se ve la diferencia en lo nacional es precisamente en cómo Maínez le empieza a quitar votos a Xóchitl Gálvez. Creo que es entendible y empezaremos a ver más durante estas 4 semanas un cambio en la narrativa del PRIAN a decir el voto cruzado o incluso ahí hay unas contradicciones, ¿no? Porque algunos atacan a Maínez y otros le ruegan de que se baje y se vaya con ellos. Pero me parece que es entendible esa narrativa, dado que literalmente en 2 meses Xóchitl Gálvez no ha logrado subir un solo punto en las encuestas, de hecho va bajando en la gran mayoría. Lo que me parece es que no es factible. ¿Por qué? Por 2 razones muy, muy sencillas. La primera es porque Morena sí ha hecho una explicación de por qué no solamente pide el Ejecutivo, sino también busca la mayoría calificada en el Congreso para el famoso Plan C. Para cerrar, que Morena deja clarísimo qué es lo que quiere en el Ejecutivo y en el Legislativo, que Xóchitl Gálvez no dice qué quiere como proyecto de nación, pero que la gente y los candidatos que están poniendo como plurinominales, Marco Cortés, Alito Moreno, que ya obviamente se han de haber repartido, quién sabe todo lo que se habrán repartido, si hasta lo hacen en público, nos queda muy claro ese proceso, ese proyecto legislativo y por eso esas grandes diferencias. Sí, Comentarios. yo sí quiero Sí. plantear. Creo que cuando Renata dice es que siguen sin explicarnos qué queremos, es muy simple, Renata. Es muy simple que escuchen ustedes qué se quiere. ¿Qué se quiere? Que 50 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a la salud puedan regresar a tener acceso a la salud, porque ustedes aumentaron en 30 millones más las personas, no es falso, están los mismos datos. Que no lo quieran reconocer, ese es un problema. Eso queremos, que las personas tengan acceso a la salud sin que tengan que estar yendo a las farmaciotitas ahora que están proponiendo, ¿no? Que haya, que por cierto, las farmacias existen en el ISSSTE, en el IMSS, que ya no las surten, esa es otra cosa, que ya no existen los medicamentos, esa es otra cosa. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros hijos salgan a las calles, que nuestros hijos puedan caminar por las calles sin tener que cuidarse de la delincuencia organizada. ¿Qué no queremos? Que ya no nos disfracen ni nos maquillen las cifras de feminicidios como lo hacen en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos? Muy simple, Renata. Queremos que una madre buscadora, coincida o no el gobierno con ella, no la desacredite por la causa que está haciendo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestros niños no estén adoctrinados. Queremos que vayan a la escuela sin tener que estar pensando en un proceso electoral, porque quieren que desde que vayas a la primaria lo único que hables sea de política y de lo grande que es López Obrador. ¿Qué es lo que queremos, Renata? Queremos respeto a la diversidad de pensamiento, queremos respeto a la pluralidad. Eso es lo que queremos quienes estamos con Xóchitl Gálvez, y no basamos nuestros datos en personajes que cada uno de nosotros tiene en los partidos políticos, porque en la revisión de cada partido político nos daríamos un tiro en el pie todos. Tendremos que tener batallas distintas y lo hemos dicho en su momento, pero hoy el país tiene ante sí el reto de elegir entre un proyecto que pretende acabar y someter y además engañar con las cifras como ustedes lo engañan, y nosotros un proyecto que pueda regresar a la normalidad democrática, esa normalidad que poco a poco habíamos alcanzado y que ustedes fueron poco a poco dinamitando encabezados por el presidente López Obrador y además prometiendo la continuidad con Claudia Sheinbaum. Eso es lo que queremos. Quiero poner 3 puntos sobre la mesa de manera muy, muy breve. El primero, la democracia se construye y se ejerce todos los días. La pluralidad también se ejerce y se construye todos los días. Y lo que queremos es caminar hacia un proceso de normalización democrática. Creo que hay 2 cuestiones fundamentales que tendrían que cumplirse y al PRIAN evidentemente le ha costado mucho trabajo poder caminar con eso en estos meses. Número 1, tienen que haber procesos ciertos para que hayan resultados inciertos. Por eso, de nuevo, celebramos que las campañas existan, que se normalice cada vez más, que sean competidas y que hayan muchos jugadores, no nada más lo que ustedes quieren. Número 2, también se necesita que las opciones que sean distintas a las de ustedes, en este caso por eso hago mención del PRIAN, porque ha sido un proceso eterno con ustedes de batallar para que una opción como la de Movimiento Ciudadano sea validada en la mesa. Digo, no necesitamos su validación, pero ha sido de un constante golpeteo y de violencia contra una tercera opción que hemos estado nosotros luchando desde hace muchos años para que este país tenga. Entonces, por eso esa segunda condición tiene que ser así. Ustedes piden democracia, piden pluralidad, pero no la dan.
Si van ustedes a predicar y llenarse la boca de democracia, tendrían que estar actuando en consecuencia en una elección tan importante como esta, la más importante del país. Bueno, yo nada más para contestar, criticar al gobierno de todo lo que hace, eso no es un plan de nación. Lo que hace el PRIAN constantemente es estar obsesionado con la figura del presidente, mucho más que los propios obradoristas, lo digo con toda sinceridad, y estar criticando absolutamente todo lo que hace, incluso justificar actos de corrupción, eso no es hacer un plan de nación. Hacer un plan de nación como todos los que justifican, que no me voy a meter. Permíteme, estoy dando yo no te interrumpí, déjame terminar si quieres hacer un debate de los actos de corrupción que ustedes justifican, pues con gusto, ¿no? Estamos ahorita viendo casi en vivo el de Pemex, ¿no? Lo que hizo, lo que hacían en Pemex. Entonces, insisto, criticar todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, eso no es tener un plan de nación. Lo segundo, todas esas ideas fantásticas que tienen y todas esas grandiosas políticas públicas, ¿por qué nunca las implementaron con su presidente Peña Nieto, su presidente Calderón? Lo que ustedes hacen es capitalizar con la tragedia. Eso, y ya los demandaron varios colectivos de personas desaparecidas, las personas de la línea 12, las personas de tragedias, ¿no? Ya los demandaron. Los de Ayotzinapa también. No, los de la mina El Pinabete. Búrlate todo lo que quieras. No me burlo, Renata, es que... Pero ya los demandaron. No, es que mira, las demandas Renata, las tienen ustedes. Vamos a hablar, yo no descalifico al INEGI, sería lo que menos haría. ¿Dice o no el INEGI que hay 50 millones de personas con menos acceso a la salud? ¿Lo dice o no? ¿Es el Coneval? No, pero por es eso. el Coneval, primero que nada. Bueno, dice, corrijo, tiene razón, es el Coneval. ¿Dice o no el Coneval que hay 50 millones? Es un dato distinto, si quieres profundizamos en cómo profundizamos. Profundizamos de una vez. Pero tranquilo, no me grites, Ay, Dios mío. Es pero que ustedes verdaderamente, perdonen, ustedes disculpen porque aquí cuando no hay una victimización hay un tema personal. Es verdaderamente, se puede dialogar con esa cuidado. es la estrategia que ustedes asumen para no contestar. Si quieres debatimos sobre el tema de salud. Con gusto. Por ejemplo. Bueno, tendríamos que tener una mesa completa. Lo que dice el Coneval es que estamos hablando, escuchemos lo que dice. Escuchemos. Si quieres verlo, ¿Qué dice cerramos. el Coneval? Dice que o no hay 50 millones de personas que no tienen acceso a la salud. La pregunta que hace Coneval... Contestamos. La pregunta que hace Coneval es, ¿sabes si tienes acceso a salud? Y lo sabes. Eso no significa necesariamente que tenga acceso a salud. Esa es la pregunta que hace, que puede tener, la próxima... Permíteme nada más hacer, permíteme, Perdón, permítame hacer una comparación. Es que ese es el problema de las lecturas de los datos. Leen a conveniencia a unos. Esos mismos argumentos, te voy a dar el argumento de cuando se acaba la pobreza. Dice, ¿tienes o no un ingreso? Sí, pero la pobreza se mide con ingresos y con acceso efectivo a los servicios. Por ejemplo, te pregunto, ¿hay o no más homicidios en el sexenio de López Obrador? A ver, bajo tu lógica de los homicidios. No, sí, números. es que te voy a contestar, por eso, te voy a contestar. Escuchamos y cerramos. Por eso, sí. Números. Ya te escuché, 4 veces dijiste números, A ver. ya lo escuché. A ver, si tú concedes, si tú me dices, este sexenio ha sido el sexenio con más homicidios, lo que estás midiendo es el acumulado de homicidios, de 2018 acá. Este es el sexenio, porque yo tengo honestidad, este es el sexenio con más homicidios. Lo que pasa es que no se mide así. La política, bueno, te lo cambio. Sí, estoy oyendo. Si quieres medirlo por acumulado, tú misma me tendrías que conceder que en este sexenio ha sido el sexenio que más se ha acumulado riqueza. ¿Por qué? Porque cuando empezó el sexenio, el PIB era de X% y hoy subió un poco menos de 1%. Entonces hay más riqueza que lo que había al inicio. La tasa del crecimiento del PIB es de 0.9%. Es menor la tasa de crecimiento, es menor que en otros sexenios. Lo que ustedes miden para el crecimiento del PIB, que dicen nosotros en gobiernos... Nosotros no medimos, lo miden las instituciones. Bueno, lo que ustedes presumen de que en gobiernos neoliberales se creció más del PIB que este sexenio, esa es la tasa de crecimiento del PIB. Eso es lo que se usa, en realidad, eso es lo que se usa para evaluar una política pública. Entonces, si usan la tasa de crecimiento del PIB, es que sí entienden que para evaluar el crecimiento es decir, para evaluar la política económica, se necesita la tasa de crecimiento. Y luego se van a los homicidios y entonces ya no ocupan la tasa, ocupan el acumulado. Entonces, si tú me concedes, si tú dices, la tasa de este sexenio ha habido más homicidios que en ningún otro sexenio, también me tienes que conceder que este es el sexenio donde más riqueza se ha acumulado. Si no, entonces vámonos a medir las tasas, que es como en realidad se evalúa una política. Permítame, una política pública. La disminución de homicidios este sexenio es
todavía limitada, pero es de más de 20%. Esa es la tasa. Y eso se compara con el crecimiento del PIB, digamos, midiendo tasas con tasas y no o acumulados por acumulados, lo que tú quieras. Usamos lo que tú quieras. Usemos lo que tú dices. No, es que yo te estoy diciendo, se puede usar. Lo que pasa es que ustedes cruzan. Usan uno cuando les bueno, conviene y el otro. Creo que no me... Déjame usar los dos A datos ver, que a tú ver. dices. En el acumulado del PIB, porque tú lo estás planteando, este sexenio en el acumulado creció 0.8. En el acumulado del PIB, 0.8. Esa es una En el, tasa. en el Tasa, acumulado. por eso, tasa. Punto es que, 8. Es que hay que... Tasa y número. Bueno, ¿me dejas Pero es que no comentarlo? no, sí te explico, Ok, pero es que hay dos punto cosas. 8, en el acumulado. Sumas todo, los 5 años. Eso es acumular. Es una tasa. Punto 8. Tasa. En los sexenios anteriores, el crecimiento fue de 2.5. Es correcto. Ese es el dato. Es correcto. En el acumulado de hoy tienes más de 180,000 homicidios. Pero sí te das cuenta que estás midiendo Acumulado. tasa y números. Acumulado. Año 1, año 2, año 3. A ver. Acumulado año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Dios mío, pero esto es como de lógica de primero y primaria. Es que es como lógica. Déjame prestarte un abaco entonces, Renata. No, es porque que estás en el midiendo abaco estás hablando de dos cosas, por números Dios. y tasa. No. ¿Pero sí ves la diferencia? Sí, veo la diferencia. Pero todos pueden verlo. El problema, Estás comparando ¿todos dos cosas. pueden verlo? Sí. El problema Estás comparando dos cosas distintas. Renata, el problema que ustedes tienen es que no pueden ver lo que está sucediendo en las calles. Ah, ok. El problema que Lo ustedes dicen ven es que no perciben cuál es la peligrosidad que está de Morena en las A ver, calles. pero es que ya estás cambiando el tema. Cerramos Estás- nada más. estás Escuchamos usando dos cosas. a Renata y voy con Laura. No, por favor. ahí están los datos. A ver, A ver, nada más, lo escuchamos. único, nada más volada. Lo que Adriana está Sí. haciendo es una trampa o no me expliqué. Dios, una trampa. Y es que está midiendo la tasa, que es el 0.9%, 0.8%, ese es un acumulado de una tasa, y después mide los homicidios por Una número. trampa. Sí, es una trampa o no me entendiste. Cualquiera de las dos. Sí, que Escuchamos. Ay, Escuchamos, Laura. Dios. Sí. Primero, una disculpa al auditorio por lo que acaban de ver. O sea, Ay, estas peleas Dios. y estos conflictos son propios de la vieja política y nosotros finalmente lo que queremos poner en la mesa son propuestas. Así como se la pasan peleándose a ver quién tiene al más corrupto, también se pelean a ver quién ha acumulado más muertos en el país. Y hay que recordar una cifra que viene también directa del INEGI. Del 2004 a la fecha, aumentó 300% el número de asesinatos en el país. O sea, que incorpora pues, los periodos de gobierno del PRIAN y de Morena. Nada más un dato aquí importante. Mi estimada Laura, es muy importante. Yo entiendo que tú puedas tener ahora un interés de golpear a la coalición, porque evidentemente ustedes lo que quieren es conservar el registro de MC. Me queda clarísimo. Eso está más que suficiente. Pero déjame decirte, sí sabes que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se creó recientemente, es decir, que te va a dar el registro de los sexenios de esta otra parte, no te va a dar los anteriores, porque no existía, Laura, y porque Pero gracias sí existía el INEGI. permíteme, sí, pero justamente hubo un secretariado, Laura, hubo un secretariado que fue construido a través de muchos de los que hoy están contigo, Amalia García, Patricia Mercado, que son Pero esas nadie está personas. criticando al por eso, secretariado. no, escúchame, por favor. ¿Sí? Escúchame, lo que tú estás hablando es como si no se ha medido, se está midiendo, son mediciones Yo no dije completamente eso. distintas. Sí lo dijiste. No. Sí lo dijiste. no. Y a mí me queda Simplemente claro. dije, a mí me no, queda- Adriana, es no, que sí, es importante, no, sí Laura, lo quiero es decir porque importante. estás diciendo cosas que yo no dije. Sí. Entonces, no tergiverses lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que de 2004 a la fecha aumentó 300% el número de asesinatos en el país. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy, y que lo documenta el INEGI. No estoy diciendo nada del secretariado, no estoy diciendo que no se interesaba medir. No estoy diciendo nada A ver, de Laura, eso, Adriana. Tienes que leer las cifras completas y tú me parece que sabes perfectamente lo que está sucediendo. Y a mí sí me queda claro que hoy efectivamente esta mesa y muchas otras demuestran que algo cambió. Y algo cambió es la complicidad de dos bloques, de dos grupos que prefieren que el país se hunda en cualquiera de los sentidos con tal de conseguir cada uno su objetivo. Cuando hablan de democracia, cuando hablan de datos que son Adriana, importantes ese decir, periodo fue gobernado no. por Morena y por el PRIAN, o sea, están... Y en o sea, ese periodo ¿de del dónde PRIAN, estoy yo muchos de los defendiendo que otras están- cosas? con ese periodo, muchos de los que están con ustedes estuvieron, Laura. Pero Ni ¿eso qué siquiera- tiene que ver con ¿cómo lo que estamos tiene que diciendo ver? del aumento de ¿Cómo las que cifras qué de tiene que muertes ver? en el país? Porque te sales de un proceso en el que hubo personas que estuvieron de este lado y que fueron beneficiadas tanto con Morena como con el PAN.
O sea, colocarse Irene, yo por creo que encima A de ver, la vamos decisión, a pero cerrar, bueno, vamos a solo cerrar puedo ya nada más dar- con un comentario para entrar a la Terrible. parte ¿Puedo dar final. un dato de Sí, volada por nada más ahondando a lo ¿Eso que dice? justifica para ti las muertes? Está muy No, bien. no la estoy justifica, entendiendo no, nada en tu lo punto. absoluto. no Solo, lo justifica. solo un dato Sí. Lo que me aunado a parece- lo que dice Una Laura, disculpa a la gente que es que la el Ay, no, disculpe, no pides durante disculpas. Mira. Peña Nieto y Felipe Calderón, el incremento de los homicidios fue de 250%, solamente en esos 2 sexenios. Este sexenio se ha disminuido menos 25%. Es muy poco. Lo único que quiero decir, No, Dios. con el respeto que le tengo a Laura, es que, digamos, la medición completa del 2004 acá es correcto los 300%, pero hay que diferenciar dónde dónde dispara. Sí, se dispararon en el gobierno de Calderón y en tus gobiernos, precisamente, Para- Calderón y Peña. Sí. 250% comprobable por el Para es cerrar, el INEGI. para cerrar. no, es Conforme se acerca justamente la fecha de la elección, pues obviamente se tensan narrativas e incluso se escala la violencia, específicamente violencia criminal, asociada sobre todo a procesos locales. Renata Turrent. Sí, me parece a mí que es innegable que hay un problema importante en el mecanismo de protección a los candidatos. Me parece que es innegable y que es algo que se tiene que trabajar. Como bien dices, es un problema regional en algunos estados, no es un problema generalizado, como han tratado de hacer la narrativa algunos del PRIAN, y me parece que es importante hacer esta distinción porque no vale la pena, eso desincentiva el voto, decir que esto es algo generalizado cuando no hay datos para decir que sí lo es. Insisto, esto sin dejar de un lado que sí hay un problema innegable en este mecanismo de protección que tendríamos que estar preocupados en ver cómo lo mejoramos. Todos los partidos han perdido, han tenido homicidios, todos, ¿no? En proporciones más o menos equivalentes al número de candidaturas. Eso precisamente no me hace a mí poder decir que esto no es un problema, como lo va a querer decir el PRIAN, que tiene que ver con que Morena está matando o que el narco de Morena o toda esa narrativa tramposa, deshonesta y peligrosa, irresponsable que han querido hacer. Lo que y que además de todos los estados donde ha habido estos terribles asesinatos, coinciden con que son estados que tienen problemáticas de seguridad que, por cierto, gobiernan los 3 partidos, ¿no? Ahí sí entre los 3 partidos tienen estados que tienen problemas muy importantes de violencia y que se ven desgraciadamente reflejados en esto. Pero para mí lo más importante es decir estas 2 cosas. Uno, que no es generalizado, a pesar de que el PRIAN quiera hacer esa narrativa del miedo, eso es lo que han hecho en su campaña, básicamente apelar al miedo, apelar a la tragedia, a la capitalización del dolor, y 2, que insistir en que sí es necesario repensar qué se puede hacer para proteger a los candidatos. Adriana. Ay, a mí me da mucha tristeza cómo se puede justificar lo que existe hoy. No importa, es generalizado. Mi madre, que en paz descanse, decía mal de muchos, consuelo de tontos. Y la verdad es que si hoy te están pidiendo seguridad 412 candidatos, si lo que vimos es que se meten a la casa de un candidato a gobernador hace 2 días y no a la casa de él, a la casa de la vecina y golpean y lastiman a esa familia. Si lo que vemos es que hay más de 30 personas que han muerto y no les preguntan el color, o sea, eso es lo de menos. Querer justificar en proporción les ha tocado a todos, me parece que es de lo más patético que podemos ver en este país, porque ese es el problema de negar la realidad. Si encuentras un cementerio que en Iztapalapa de personas que están ahí, que además dicen no es cierto y que además mandan de inmediato en 12 horas y en 12 horas, lo que no han podido hacer ni siquiera para identificar cuál la calidad del agua en la Ciudad de México, ¿no? Y dicen, ya no, era de perros, y eran 2 credenciales que seguramente de personas que sí están vivas, como si no hubiera robos en la Ciudad de México, como si eso fuera del todo y no hubieran podido sustraer esas credenciales de elector. Cuando tienes a un presidente así, cuando tienes a personas que van a las mesas de debates como Renate, como muchos otros, que justifican eso diciendo, ustedes los del PRIAN eran todo, asumiendo que son los que están además prometiendo la continuidad, me parece que es justamente lo que evidencia a lo que nos estamos enfrentando. Sí, Paco, hoy tenemos un país inseguro para candidatos y para ciudadanos. Sí, hoy tenemos un país que lamentablemente tiene miedo. Lo tiene miedo por 3 motivos. El primero, porque hay un gobierno que pretende someter a todos. Sí lo hay, aunque lo nieguen.
está ahí y está todo el uso del aparato del Estado. Segundo, porque el crimen organizado está prácticamente en todo el territorio. Está en Baja California, está en Chiapas, está en Colima, está en Guerrero, está en la Ciudad de México, está en Michoacán, está en Veracruz. Solo en Morena. Está, no, Okay. no, está en todas partes. Okay. Nada más creo que debes saber que la política de seguridad ¿en Guanajuato pública, están? sí, también, Ok. lamentablemente. Pero es está, que sí dije todo el país. Ok, pero nada más nombraste a Morena. Dije todo el país, porque Morena gobierna, Renata. Asuman por Porque primera ganamos vez la elecciones, sí. responsabilidad. Asuman la responsabilidad de sí, ser gobierno. sí, claro que la Asuman que están usando el poder del gobierno para mantener la elección. Asuman que ustedes son irresponsables en el manejo de la información. Asuman que maquillan cifras y que lo único que pretenden Otra vez el INE. es Descalificar al INE. no cambies las cosas que están sucediendo. no lo estoy Asuman cambiando. qué tipo de país tienen ustedes. Asúmanlo, por favor, porque echar la culpa al pasado ha sido la permanente de estos 5 años. Asuman la responsabilidad que prometieron en estos 5 años. Y eso es a lo que nos enfrentamos, a que te están prometiendo que continúe lo mismo. Renata. No, nada más lamento mucho los ataques personales de que ella viene a una mesa a decir mentiras, insisto, y todas las cosas que yo digo las pongo en mis redes o traigo las pruebas aquí. No es cierto que yo he dicho una mentira y por eso inicié. Estoy de acuerdo con Laura, lo más importante en este momento es proteger y solamente mencioné, porque me pareció muy bajo tu ataque a mi argumento, porque fui muy cuidadosa en decir es innegable que hay un problema que atender, cosa que en la vida he escuchado al PRIAN aceptar un error de nada. Dije lo de los partidos políticos para mostrar que es falsa la narrativa que ustedes están haciendo del narcopartido y que el narco está dominando estas encuestas, estas elecciones al lado de Morena. Es lo único que estoy diciendo, que desgraciadamente es un problema, ahí sí es un problema generalizado, que por lo tanto tenemos que sentarnos como oposiciones que somos a buscar mecanismos para garantizar que la gente pueda ejercer su derecho constitucional de poder buscar una candidatura sin ser asesinado. Adrián. Primero, quiero decir con toda claridad que en estas mesas nunca he tocado nada personal, ni contigo ni con otros debatientes. Viniste a decir que lo que No, dije era miserable. estoy hablando de patético de los argumentos que planteas. Y eso, nada, nunca. A diferencia de ustedes Yo que jamás, sí adjetivan. jamás te he dicho Permíteme una cosa terminar. personal. Jamás. Adjetivos. Bueno, no mientes. Bueno, ok, no estoy mintiendo. Jamás te he dicho algo personal. No estoy mintiendo. ¿Puedo terminar? Adelante, Muchas adelante. gracias. Ese es el tema de fondo, que ante la falta de argumentos sí utilizan como descalificar a quien debate. Ese es el problema de Morena todo el tiempo, que se enojan, se hacen los ofendidos, se hacen las víctimas, se concentran en el tema de es todo contra ellos. No estamos más que señalando lo que está pasando, no estamos atacando al presidente. Hay que diferenciar una guerra sucia de una denuncia sobre lo que está sucediendo en este país. Y yo sí estoy diciendo, se está generalizando. Y lo peor del caso es que se está normalizando la violencia en este país. Eso es lo peor que está sucediendo en este país, que se está normalizando, que pareciera ser que no pasa nada. ¿A quién le corresponde combatir al crimen organizado? Y para que cuando digan que traen una propuesta distinta, yo le quiero dar a Renata, este es el organigrama, este es como función del Consejo Nacional de Seguridad Pública para la propuesta que ustedes dicen que es nueva, pero que ya existe. ¿Qué propuesta? Que ya existe. Cuando dices que tienen que coordinarse con las fiscalías, aquí ya está, sí existe. Existe esa coordinación. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? De la propuesta de Claudia Sheinbaum. Ah, bueno, pero eso es otro tema. No, es el que me mismo. combinas temas Es el así. mismo. No combino temas, es el mismo tema, señores. Es el mismo tema. El asunto es que cuando les conviene segmentan una parte, cuando no les conviene le avientan a otro lado, cuando les conviene te hablan de lo grandes que son, cuando no les conviene reparten culpas. No, este es el problema, esa es la disyuntiva en la que nos encontramos quienes nos están viendo, en seguir con una campaña de mentiras que te promete lo que jamás va a ser capaz de cumplirte, porque ya lo vimos durante estos 5 años, o intentar resolver este problema a la vista de todos, con la transparencia, con la pluralidad, con la integración de todos aquellos que pensamos distintos. Laura.
para cerrar. Yo quiero ser muy breve. Primero agradecer a los miles de jóvenes que en esta elección han decantado su apoyo y su seguimiento a la propuesta de Movimiento Ciudadano. Estamos muy contentos de que hemos encontrado un espacio en donde coincidimos que el futuro es lo más importante, que un México de iguales, que un México próspero, que un México en paz es la visión de futuro que compartimos y que estamos seguros que así como tomaron en sus manos esta campaña y cambiaron el rumbo de la contienda, estarán tomando también en sus manos el futuro del país y lo estarán refrendando en una boleta en donde hoy la única alternativa frente a Morena para construir un futuro en este país se llama Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Laura Ballesteros, coordinadora del equipo de Jorge Álvarez Maínez, Adriana Dávila del equipo de Xochitl Gálvez y René Turren del equipo de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Y bueno, mexicanos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó la información, les pido su apoyo con un like al video y una suscripción al canal. Recordemos que en esta transformación más ayuda el que nos estorba.